extensión una crítica referida a uno de los grandes relatos del siglo XXI. Esos grandes relatos que se refieren a hacer profecías, a hacer un auténtico ejercicio de presciencia sobre el futuro de generaciones y generaciones, a las que habitualmente dan un nombre con frecuencia muy inquietante, no porque el nombre en sí mismo signifique algo, que no suele significar absolutamente nada, sino porque remite a distopías literarias. Me refiero en este caso en concreto a la denominada generación alfa. El mundo anglosajón, el mundo empresarial anglosajón, valga la redundancia, es muy dado a hacer profecías con implicaciones propias incluso de la religión, con frecuencia apocalípticas, porque tratan de seducir de alguna manera al espectador, invitándole a creerse que puede ser testigo de un final casi mundial, de un final global o del final de un gran ciclo, en definitiva. El caso es que recientemente una determinada institución, cuyo nombre es GWI, ha hecho un informe que ha publicado sobre la denominada generación alfa. En este informe se identifica como generación alfa a un conjunto de personas que han nacido entre 2010 y 2023, es decir, entre este año y el año 2010. Podríamos considerar generación alfa pues a todos los nacidos en el siglo XXI y tipificarlos conforme a determinadas características y criterios. Pero en este informe lo que se hace básicamente, y con claridad se percibe y se ve, es una radiografía, una prospección sobre las características de este grupo generacional, que son características muy en formación, muy tiernas todavía, muy en ciernes, pero que se hacen sobre todo para tipificar y sobre todo orientar el consumo. Es decir, todo lo que hace el mundo anglosajón está naturalmente orientado a rentabilizar el mercado y a potenciar el consumo del ser humano en determinadas características y orientaciones. Y como el ser humano es un animal enormemente vulnerable desde el punto de vista de la psicología, es la criatura biológica más vulnerable psicológicamente hablando. En este punto, el mundo anglosajón, que ha sido el inventor de la psicología, pues naturalmente conoce muy bien el punto más débil del ser humano, que es la psicología, y la somete a un terrible proceso de industrialización de la vulnerabilidad a través del mayor cauce que permite el ser humano, que es la sociología, convirtiendo también al ser humano, sociológicamente hablando, en una criatura, en un animal muy vulnerable. Claro, la llamada generación alfa, en estos términos anglosajones, pues tiene como mucho 13 años de edad, es decir, estamos hablando de niños, realmente los nacidos entre 2010 y 2023. Bien, pues ya el mundo anglosajón ya les ha planificado, tipificado, les ha sometido a un arquetipo completamente vulnerable desde el punto de vista del consumo. Para una mente racionalista, el relato arquetípico de esta generación, tal como se publicita y se promociona, pues resulta completamente interpretable desde los criterios de una construcción literaria, porque esto es literatura mal hecha, pero en definitiva literatura. ¿Por qué literatura? Porque construye una fábula desde la cual propagandísticamente se trata de gestionar no solo una, sino un montón de mentiras mezcladas naturalmente con verdades, que eso es lo que hace que la una y la otra se debiliten mutuamente, la verdad y la mentira. Pero claro, este magnífico relato de la generación alfa, del que la prensa, diferentes medios de comunicación se han hecho eco y han publicado informaciones recientemente, aquí la vamos a someter a un examen racional desde las exigencias de lo que la literatura exige cuando la literatura se analiza. Es decir, si nosotros analizamos la mayor parte de los discursos y de los relatos que se vierten sobre nosotros desde los presupuestos de una teoría de la literatura, y aquí seguimos los presupuestos de la crítica de la razón literaria como teoría de la literatura, lo que observamos básicamente es que vivimos rodeados de mala literatura. Claro, la buena literatura es la que escriben autores como Miguel de Cervantes, Dante Alighieri o Geoffrey Chaucer o Benito Pérez Galdós. Pero claro, la mala literatura es la que se publica en la prensa, normalmente en el mundo contemporáneo, dicho grosso modo. Entonces, claro, este relato es una auténtica profecía que si lo examinamos desde los criterios que exige la interpretación de la literatura,
pues descubrimos montajes verdaderamente sorprendentes, pero sorprendentes solo para una mente ignorante, porque claro, una mente formada en literatura, formada en interpretación literaria, esto le parece algo completamente ridículo, pero como actualmente la gente no tiene formación literaria, pues no es capaz de distinguir un código de barras de una narración como Harry Potter de una novela como El Quijote. Es decir, todo es uno y lo mismo, gracias sobre todo a muchos teóricos de la literatura que consideran que todo es texto. Claro, si todo es texto, la Guerra Civil Española, el campo de concentración de Auschwitz o un programa de cotilleo televisivo es texto, indudablemente. Y por supuesto El Quijote y Fausto de Goethe o Dublineses de Joyce es también texto. Por supuesto, todo es texto. Y un cáncer hepático también es texto. Pero hay textos que te matan y hay textos exterminadores y hay textos que permiten desarrollar la inteligencia humana. También una partitura musical como la de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler es texto, pero claro, ¿quién hace sonar ese texto? Pues no lo hace sonar cualquiera. Vamos a entrar en materia y vamos a examinar algunas de estas profecías, porque es el texto literario de la narración hacia el presente, que se presentan. Se ha dicho, se ha subrayado que esta generación alfa es una generación paradójica, porque naciendo ya no en lo digital, sino en lo ultradigital, se dice en algún medio, pues volverá a lo analógico. Bueno, no se puede volver a donde no se ha estado previamente, pero al margen de esto, es que lo analógico no se ha ido nunca. Lo analógico convive con lo digital, del mismo modo que los libros impresos conviven con los libros digitales. Es decir, hoy día no se editan libros en pergamino, no se editan libros en tablillas de cera o de arcilla, se editan de otro modo, pero sí es cierto que hoy conviven las ediciones impresas en textos con las ediciones digitales. Es decir, lo analógico no se ha ido nunca definitivamente y probablemente no se irá nunca definitivamente, aunque se limite, digamos, a usos muy convencionales o muy reducidos, pero no se puede prescindir completamente de algunas cuestiones. Es decir, el anillo siempre será redondo de alguna manera, la rueda siempre tendrá un diseño que tenderá a la circunferencia, en definitiva, o sea que no, aunque haya ruedas dentadas o ruedas cuadradas o anillos pentagonales, pero la esfericidad o la circularidad subyace en la idea de la rueda o del anillo. Ahora bien, se delimita este concepto de generación, se dice los nacidos entre 2010 y 2025, dice el texto concretamente, como si ya estuviéramos en 2025, se dice liderarán, término muy anglosajón, liderar, la economía de la inteligencia artificial sin renunciar a las actividades que estén al margen de la red, de Internet, y sin renunciar a la justicia social. Bueno, la primera cuestión es, ¿por qué se habla aquí de justicia social? Es decir, es gente a la que le gusta la velocidad y el tocino. Bien, me parece muy bien, pero ¿cuál es la relación entre lo uno y lo otro? Es decir, no renunciarán al trabajo fuera de Internet, pero liderarán el trabajo en Internet. Claro, esto es lo mismo que decir, no les gusta la sopa de ajo, pero les gusta todo lo demás. Bueno, es decir, o se muere de cáncer o se muere de otra cosa, seguro. Eso no hay remedio. Pero luego la justicia social, dicen, no renuncian a la justicia social. Y yo pregunto, ¿a qué justicia social? ¿Hay solo una justicia social? Claro, el nazismo tenía su propia justicia social y los nazis no renunciaban a su justicia social, pero la justicia del nazismo no coincide con la justicia social que tiene la democracia. Entonces, claro, cuando hablamos de justicia social, estamos dando por supuesto que hay una sola justicia social, que hay varias, ¿por cuál apostamos? Porque cada uno tiene su propia idea de justicia social. Entonces, fíjense las imperfecciones sobresalientes en las que se incurre cuando se habla de algo que se ignora con la única pretensión de impresionar al oyente ignorante. Y luego prosigue. Bastante menos manoseada en los medios de comunicación que la generación de los milenaristas o que la generación Z, la generación alfa es la primera de la historia donde todos sus miembros nacen en el siglo XXI, entre 2010 y 2025,
Sí, bueno, claro, esto es claro, lo mismo que decir que el cuadrado es el primer polígono que en la sucesión de menos a más tiene 4 lados, obvio, ¿vale? Esto es la solemnidad de lo obvio. También es la más digital, la más adaptable a las nuevas tecnologías, la más preocupada por el cambio climático. Aquí de nuevo vuelve a meterse el tocino cuando se habla de la velocidad. Y la más batalladora desde el prisma de la igualdad social. Y vuelvo a preguntar, ¿con qué criterio se habla de igualdad social? ¿La igualdad social entre quién? En la democracia griega la igualdad social se daba entre personas que reunían determinadas características tipificadas por el criterio de democracia que entonces se utilizaba. Claro, es que aquí se da por supuesto el hecho de que no hay más igualdad que la políticamente correcta en un momento dado. Lo políticamente correcto cambia en cada contexto de la historia. Es decir, del mismo modo que la interpretación de las leyes cambia en cada contexto de la historia. Lo que no cambia en cada contexto de la historia es la interpretación de hechos objetivos, como el teorema de Pitágoras o la armadura tonal de do sostenido menor. Eso no cambia a lo largo de la historia. Eso sigue siendo siempre la misma. Es decir, los lados de un triángulo no cambian cuando cambia el régimen político ni cuando cambia la ideología política. Sin embargo, la justicia sí. La idea de justicia es completamente cambiante y flotante. La justicia cambia más que el clima en este contexto. Se dice que es una generación más preocupada por el cambio climático. Yo no sé si las personas entre 1 año y 13 años tienen una preocupación por el cambio climático susceptible de un examen serio. Yo no lo sé. No digo que no sea posible, digo que no lo sé. Y alguien me podrá decir, pues infórmese. Sí, vamos a dar tiempo al tiempo y me informaré. Pero por el momento dudo mucho que personas que tienen entre 1 año y 13 años puedan mostrar una preocupación por el cambio climático y por la igualdad social que me resulte digna de diagnóstico relativamente estable. Pero bueno, lo que sí está claro es que el informe apunta maneras para obligar y para inducir a esta generación a que se preocupen por el cambio climático, dando por supuesto un relato que yo no digo que sea verdadero o que sea falso, pero sí digo que se impone con la legitimidad tal de una verdad. Sea esto verdadero o falso, pero se impone con la legitimidad de una verdad. Es decir, se impone como un relato en cuya ficción no es posible creer porque su ficción se toma en serio. Y esto, claro, es algo que hace que la literatura se divorcie de sus intérpretes. La literatura no permite que se la tomen en serio, ¿no? Cuando un intérprete se toma en serio la literatura es porque ha perdido el juicio. Esa es la primera lección del Quijote de Cervantes. Es decir, cuando alguien se toma en serio la ficción literaria es porque ha perdido el juicio. No sé si definitivamente o no, pero tomarse en serio la literatura es algo que solo se puede hacer desde la filosofía, desde la religión o desde la locura. Es decir, la locura es más propia de la filosofía y de la religión que de la literatura. Y sin embargo, Platón le atribuía la locura a los poetas. Cuando yo me pregunto, ¿hay alguien más loco que un individuo que trate de diseñar un estado en el que los filósofos gobiernen y los militares defiendan a los filósofos acrítica y ciegamente? ¿Se puede estar más loco que Platón para concebir eso? Porque ya me lo dirán ustedes. ¿Quién estaba más loco y enloquecido? ¿Si Platón o si Homero? Pero bueno. Prosigue el texto. Cada año nacen 2,8 millones de alfas en el planeta. Solo esta declaración, solo esta afirmación ya es terrorífica. Y es terrorífica por una razón. Porque se expresan los mismos términos en los que se expresaba el narrador de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Claro, decir que cada año nacen 2,8 millones de alfas en el planeta es calificar a determinadas personas de alfa y suponer que otras personas son beta, delta o epsilon. Claro, me dirán ustedes, ¿está usted exagerando? No, yo no estoy exagerando. Yo estoy identificando una forma de hablar que corresponde con una distopía literaria, Un mundo feliz de Huxley. Y queda muy claro además que las distopías salen del mundo anglosajón, salen de la anglosfera, y que este tipo de informes que tienen mucho que ver con la codificación de una distopía se elaboran también en la anglosfera, con una proyección global desde la cual se trata de vertebrar completamente a la población del mundo, porque calificar que cada año nacen en el mundo 2,8 millones de alfas
que nacen en el planeta, ya es considerar a esa gente dentro de un catálogo de consumidores que se van a educar precisamente por los poderes públicos y por el sistema del gran capital internacional para que consuman un determinado producto en una determinada dirección y rentabilizar esa mercancía. Es decir, los amigos del comercio trabajan así. Claro, y se dice, porque se matiza mucho más la profecía, el 65% trabajará, nótese el futuro, bueno, en realidad ellos hablan en un futuro continuo, estará trabajando en profesiones, pero en español hablamos de un futuro simple, trabajará. El 65% trabajará en profesiones que todavía no existen. Bueno, pueden decir el 80%, porque ¿quién va a verificar esto? Al menos la mitad acudirá a la universidad y más de 2/3 priorizará, como ya ocurre con los Z, que los contraten compañías con cierta carga de idealismo. Bueno, yo no sé si el idealismo está en las compañías que los contratan, no hay ningún idealismo en una empresa, los empresarios no son idealistas, los empresarios son enormemente realistas, el idealista es el que empieza a trabajar que no sabe dónde se mete, porque el trabajo es aquello que solo se hace por dinero y que limita enormemente la libertad. El trabajo consiste en que el ser humano vende por dinero su libertad. El trabajo consiste en vender tu libertad por dinero, en definitiva, para ir pagándote tu libertad como una hipoteca, de tal manera que cuando tienes dinero suficiente dejas de trabajar. Lo que ocurre es que el sistema se organiza para que tú nunca tengas dinero suficiente para dejar de trabajar. Es decir, el sistema se organiza para cronificar tu esclavitud. Eso es evidente. Es decir, el sistema no te va a rescatar nunca, no va a permitir que te liberes nunca de las deudas contraídas con él. De hecho, el crecimiento exponencial y cotidiano de la deuda pública asegura que la generación alfa, y esto no lo dice el informe, nazca debiendo miles de dólares a un banco extranjero. Y claro, esto el informe no lo dice, pero ¿cuál es la deuda innata de la generación alfa? No lo saben ni ellos. Es decir, aquí el pecado original no es que Eva se haya comido la manzana, ni Adán haya compartido esa degustación. El pecado original es que cada criatura que nace debiendo a un banco extranjero miles de dólares. Es decir, cada año nacen 2,8 millones de alfas en el planeta. Es lo mismo que decir que cada año nacen 2,8 millones de personas debiendo miles de dólares a un banco extranjero. En este caso, el banco extranjero para los estadounidenses es la República Popular China, en definitiva. Pero eso lo saben los economistas mejor que yo. Entonces dice, la mitad acudirá a la universidad. ¿A qué universidad? Si ya no quedan universidades a las que se pueda acudir para adquirir una formación competente. Hoy día las universidades son centros de formación profesional más inoperantes en algunos casos que los centros de formación profesional que dentro de unos años ya no tendrán empresas a las que enviar a nadie a hacer prácticas, porque no habrá empresas capaces de absorber al número de graduados o titulados. No las habrá. Al menos la mitad acudirá a una universidad, sí, con el pensamiento. Y 2/3 protagonizará contratos o firmará contratos con cierta carga de idealismo. Es que si no hay idealismo, nadie firma un contrato. Es decir, nadie hipoteca su libertad por idealismo, la hipoteca por dinero. Es decir, el ser humano vende por dinero su libertad. Es decir, se esclaviza. Eso es el trabajo, la esclavización humana, en definitiva. Es decir, el elogio del trabajo es el elogio de la esclavitud humana. Y claro, hay gente que dice, es que me gusta mi trabajo. ¿Qué remedio te queda? ¿Qué remedio te queda más que decirte a ti mismo que te gusta tu trabajo porque no tienes otra alternativa? ¿Qué otra cosa puedes hacer para sobrevivir si no es trabajar? Los únicos que pueden permitirse vivir sin trabajar son los ricos. Son los que tal vez tienen dinero que les exime del trabajo o simplemente los vagos, los que no tienen conciencia de sus necesidades y viven en el ejercicio del parasitismo. Bueno, es una opción. Es una opción. Pero el trabajo es una forma de autoengaño personal. Es la forma de vender la libertad propia por dinero, de tal manera que el sistema siempre hará lo posible por que no se tenga el dinero suficiente como para emanciparse definitivamente del trabajo. El trabajo es la principal forma de esclavitud que tiene, no los estados ya son esclavos hoy de un gran capital internacional, por utilizar el término de Marx, en definitiva, sino ya el propio ser humano. Hay aquí una referencia a una novela a la que volveremos finalmente. Se dice que un escritor, premio Nobel de literatura, yo no conozco a los premios Nobel de literatura, no leo a los premios Nobel de literatura, no me interesan, pero bueno, este aparece aquí,
que escribió una novela, al parecer, que se titula Clara y el Sol, o no sé qué, describe una sociedad donde los adolescentes buscan la compañía de amigos artificiales, seres en apariencia idénticos a los humanos, pero propulsados por poderosas inteligencias artificiales, dice el comentario de prensa del que cito literalmente. Bueno, esto es un artificio literario más antiguo que más antiguo que ir al cuarto de baño, quiero decir, pero mucho más. O sea, más antiguo que cualquier proceso fisiológico. Es decir, los seres humanos siempre han buscado la compañía de amigos artificiales, sobre todo en literatura. Pero a esto vamos a volver al final de esta sesión y vamos a explicar por qué esto es algo completamente ridículo que solo sorprende a quienes ignoran lo que la literatura es. Pero bueno, sobre esto vamos a volver. Entonces, se insiste sobre todo en la hiperconexión, ¿no? Claro, en la hiperconexión, ¿cuál es la diferencia entre la conexión y la hiperconexión? Realmente, que la hiperconexión es una conexión más intensa, más poderosa. Sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es realmente la diferencia? Entonces, bueno, es convertir, digamos, a la relación en una relación patológica. Hijos, como digo con frecuencia, de Aracne, la araña que teje la red, y Narciso, la criatura que quiere verse reflejada públicamente en una red para que la araña la vaya devorando, porque en definitiva hay generaciones que los llamados nativos digitales, y si es que se cree en esto de la natividad digital, pues que son en definitiva hijos de Narciso y de Aracne, en definitiva. Son el resultado del narcisismo y de la vida bajo el poder de los arácnidos, de los que tejen la red, de la araña que mece la red o de la araña que teje la red. Desde el punto de vista de la educación, ¿qué dicen de la generación alfa? ¿Qué dicen de los que hoy son unos niños entre 1 año y 13 años? Dice el informe que, por increíble que parezca, la matemática sigue siendo, yo no sé si esta continuidad a dónde apela, a dónde remite, a qué genealogía remite. Las matemáticas siguen siendo, por increíble que parezca, la asignatura preferida de la mayoría. Gimnasia y deporte ocupan el segundo lugar y la historia se cuela milagrosamente en el puesto 5. ¿Qué historia? ¿Pero qué saben de historia los niños de 13 años? ¿Qué saben de historia? Pregunto qué saben de historia, porque yo creo que no saben nada. Y no saben nada porque nada se les enseña de historia, en definitiva. Historia además escrito con minúscula, que remite simplemente al contar anécdotas o hechos. La historia con mayúscula no es porque sea más importante, sino que simplemente se utiliza así esta diferencia diacrítica para distinguir la historia como el conocimiento científico de los hechos pretéritos de el narrar acontecimientos, en definitiva. Que prefieran las matemáticas, yo creo que esto es simplemente jugar con números, a lo que llaman matemáticas, y podríamos decir que las matemáticas es jugar con números, hasta que se toma el juego en serio, claro. Gimnasia, que es jugar con movimientos corporales para hacer deporte, y la historia, que no sé lo que es en este contexto. En este contexto no sé lo que es historia. Y no sé lo que es porque si pretenden mostrar interés educativamente en estas materias, resulta que después, en el tiempo libre, lo dedican, según el informe, naturalmente, lo dedican a ver cine. Niños de hasta 13 años dedican su tiempo libre a ver cine, supongo que serán dibujos animados de Walt Disney. Pero esto lo supongo yo, no lo deja muy claro el informe. A escuchar música. ¿Qué tipo de música? Me pregunto si escuchan a Domenico Cimarosa, si escuchan a Gustav Mahler, si escuchan a Federico Mompou, si escuchan las interpretaciones de Sviatoslav Richter. Me pregunto qué tipo de música, porque aquí por música entendemos cada uno lo que quiera, pero comúnmente se entiende algo muy diferente de lo que entienden otras personas. Y dicen que dedican el tiempo libre también a las mascotas. Entonces, claro, yo no veo relación entre lo que estudian, preferentemente, que es matemática, gimnasia e historia, con aquello a lo que dedican el tiempo libre, como diría Perales, que es ver películas, escuchar música y cuidar de mascotas. Claro, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es como si realmente pues, uno estudiara para astronauta y en el tiempo libre, cuando está en la Tierra, pues no sé, se dedicara
a resolver pues, problemas musicales, por decirlo de este modo. Es una cosa muy curiosa, es una cosa muy... no veo coordinación entre eso, pero que yo no la vea no quiere decir que una mente preclara no la advierta con toda nitidez. Pero es que por rematar esto, advierten que básicamente ellos viven en la reina de las redes sociales, que es TikTok. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo alguien cuya edad máxima en esta franja etaria es de 13 años vive en TikTok? Claro, es una cosa muy curiosa, porque alguien que estudia matemáticas, hace gimnasia y tiene como preferente la historia, vivir en TikTok es, claro, residir en un tercer mundo semántico hiperpotenciado, o en un hipermundo hipersemántico, por jugar con las palabras de forma tan ridícula, ¿no? Claro, es una cosa muy curiosa. Entonces, ¿para qué sirve la matemática, la historia y la gimnasia en el TikTok? Supongo que para diseñar una red social con intención de seducir a otros, pero no para habitar en la caverna platónica, en el tercer mundo semántico, ¿no? Pero bueno, el informe supongo que sabe lo que dice, sobre todo tiene una intención muy clara, ¿no? Es decir, tienes que estar ahí, tienes que ir a TikTok, tienes que consumir, tienes que aparentar ser una persona culta, dedicada a una actividad compleja como es la matemática. Se supone que en la música no se ve la misma complejidad que se ve en la matemática. Parece que la música es como el sentimiento de... Yo ponía a la gente a trabajar la octava sinfonía de Gustav Mahler a ver qué acababan sintiendo cuando lleguen a los últimos compases de una sinfonía de esas dimensiones. Es muy bonito decir, no, la música es sentimientos, y ponte a trabajar con un chisme como el que hay aquí detrás, y ya verás tú dónde te queda el sentimiento después de estar moviendo los dedos como Dios manda, o como, mejor dicho, como mandan los compositores de esas partituras. Ya verás tú dónde queda el sentimiento con eso. Entonces, no, hay que vestirse de inteligente, y entonces decimos, no, trabajamos las matemáticas, porque claro, si dices que trabajas el arpa o el trombón, o la celesta, o los timbales, o el contrafagot, eso no encaja, eso no se sabe muy bien qué es realmente, ¿no? Pero claro, si dices la matemática, eso queda bien, y si además le pones un toque de historia, queda mejor todavía. Pero luego resulta que te dedicas a cuidar de mascotas, que es un trabajo que hay que saber hacer, sobre todo desde la veterinaria, y a vivir en TikTok, que, bueno, pues cada uno sabrá qué es lo que hace en TikTok. Cada uno sabrá qué es lo que hace en eso. Lo más chistoso del tema es que dice aquí que los alfa, y los alfa son seres humanos entre 1 año y 13 años, los alfa premian la sencillez de TikTok. O sea, ahora TikTok es sencillo, la música de Monpou no es sencilla, TikTok sí. El humor habitual de su formato, el humor. Yo me pregunto cuántas formas de humor conoce la generación alfa y cuántas formas de humor conoce el que ha elaborado este informe, porque formas cómicas de materia cómica hay muchas. ¿Y cuántos conocen esto? ¿Qué entienden estos por humor realmente? ¿Pero qué entienden por humor realmente? ¿Saben distinguir lo grotesco de lo ridículo? ¿Saben distinguir la ironía, el sarcasmo, el escarnio, el carnaval, la risa, el chiste? ¿Conocen realmente lo que es la experiencia cómica? ¿O simplemente viven en TikTok o en otras redes sociales, que son todas iguales además? El esfuerzo creativo, admiran y premian el esfuerzo creativo de las empresas al mostrarles sus productos. ¿Qué remedio les queda? Para eso está el informe, para estimular el consumo, en definitiva, no para estimular la inteligencia. De hecho, muchas veces la democracia puede crear demócratas, pero una democracia que sirve al mercado prefiere los consumidores a los demócratas. De hecho, el dinero está por encima de la libertad. Para los amigos del comercio, la libertad es la suya, el dinero es el de los demás, que hacen suyo a través precisamente de la hiperconexión, evidentemente. Y aquí termina ya este fragmento de la prensa, esta secuencia difundida por la prensa, termina con palabras mágicas, realmente con palabras mágicas tomadas del informe, ¿eh? No quiero decir con esto que el periodista haga suyas estas palabras, el periodista simplemente es aquí un transmisor, pero dice el periodista: a diferencia de los milenaristas y de la generación Z, las primeras generaciones, menos ricas que sus padres, que serían los milenaristas y los Z, menos ricas y menos trabajadoras. También hay que decirlo, es que la riqueza no cae del cielo,
La riqueza es resultado del trabajo, porque claro, hay gente que dice, es que yo a mis 30 años no tengo el coche, el apartamento, el dinero que tenían mis padres. Sí, pero tú, ¿cuándo empezaste a trabajar? Claro, es que, ¿acaso tu adolescencia fue la misma que la adolescencia de tus padres? ¿O la de tus abuelos? Etcétera. No vamos a entrar en estos debates. Ahora, bueno, pues a diferencia de la generación de los milenaristas o de la generación Z, los alfa exhibirán, aquí ya viene una declaración futura, aquí ya viene de nuevo el relato futuro, viene la profecía, pero viene una profecía cargada de magia o de milagros, porque ya me dirán ustedes, exhibirán, en primer lugar, exhibir es mostrar algo sin que te lo pidan. Exhibir es un componente narcisista, básicamente. Es decir, exhibir conocimientos es mostrar conocimientos fuera de contexto, es decir, mostrar un conocimiento cuando no se requiere que lo demuestres. Exhibir es alardear de algo, de una cualidad o de una deficiencia, cuando nadie te ha preguntado ni por esa cualidad ni por esa deficiencia, ¿no? Como cuando Goytisolo decía, es que yo soy una persona que ha perdido el último tren del siglo XIX. Habrá perdido el último tren del siglo XIX, decía él, pero viajaba siempre en avión. Entonces, claro, ese narcisismo de la modestia, ese narcisismo de la ingenuidad, eso es un exhibicionismo. Entonces aquí se dice que los alfa exhibirán mayor renta per cápita gracias a su alta inmersión tecnológica. ¿La de quiénes? ¿Pero de dónde vendrá esa inmersión tecnológica? Y al hecho de que el 100% de la economía estará digitalizada. Es decir, que la digitalización del 100% de la economía nos hará a todos tener una gran renta per cápita y nuestra alta inmersión tecnológica nos hará a todos felices. Claro, esto es el orgasmo realmente de la magia más profética de la ignorancia, en definitiva. Esto es realmente, ya no diremos, como se suele decir, un brindis al sol. Es que esto es una afirmación completamente gratuita, pero completamente gratuita. Esto es un mundo feliz. Los alfas serán así, y los épsilon, ¿cómo serán? Es decir, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién paga el bienestar del prójimo? En fin, y luego todos son términos ingleses por el medio para designar algo completamente discutible. Pero entremos en más detalles relativos al informe. El informe genuino tiene muchos componentes cursis, como es propio de la anglosfera, para seducir al receptor. Esta captatio benevolentie trata siempre de tener un toque de sonrisas y lágrimas, un toque de mujercitas. Y entonces se advierte que los encierros, no taurinos, sino pandémicos, fueron muy duros para todos nosotros, pero a la generación alfa le han robado 2 años de formación. Claro, yo me admiro, porque si una generación entre 1 y 13 años de edad, como máximo, y a la que se le han robado 2 años de formación, son tan listos, yo los encerraría de por vida, porque entiendo que cuanto mayor es el encierro que han sufrido, más potenciada sale su inteligencia, porque son la generación que con menos años es más lista que Dios, en definitiva, es más lista que ningún Dios habido y por haber. Entonces, claro, oye, qué bien les ha sentado este encierro, habría que suponer esto, lo cual es un disparate, completamente, ¿no? Y entonces dice, para explicar esto, dice el informe, desde 2021 los niños se han preocupado menos por no ver a sus seres queridos, por quedarse atrás en la escuela y por el futuro en general. Muestran signos de resiliencia, esta es una palabra que encanta a la gente, ¿no? No hay que explicar esta palabra porque se ha vulgarizado tanto que todo el mundo sabe que la resiliencia es la capacidad para resurgir de las propias cenizas, para resurgir de situaciones de adversidad y debilidad. Pero no podemos esperar, como el ave fénix, pero no podemos esperar que regresen a donde estaban antes del COVID. Sus sentimientos actuales seguramente moldearán sus actitudes a medida que crezcan, los de ellos y los de todo Dios, los de ellos y los de todo el mundo. ¿O es que ellos tienen unos sentimientos que son diferentes a los sentimientos de los contemporáneos de Homero, de los contemporáneos de Pablo de Tarso, o de los contemporáneos de Platón o Aristóteles? Y responde, ¿cómo ve el mundo la generación alfa? Muy curioso esto. Es decir, ¿cómo ve el mundo? No cómo es el mundo para la generación alfa, sino cómo lo ven. Es decir, nótese cómo ya el punto de partida es una reducción subjetiva, es una reducción psicológica. No es a qué mundo se tiene que enfrentar la generación alfa, sino cómo ve el mundo la generación alfa.
Es decir, que no están dispuestos, digamos, a hacerse compatibles con el mundo que tienen delante, sino que se les educa para que ellos impongan su visión del mundo, para que ellos ajusten el mundo a sus sentimientos. Ese es el gran problema de la anglosfera, su incapacidad radical para hacer compatible al ser humano con la realidad, y la exigencia de que la realidad se tiene que adaptar a los sentimientos del ser humano, ni siquiera a la inteligencia del ser humano, sino a los sentimientos del ser humano. Ese es el punto débil de la anglosfera, y eso es lo que va a hacer fracasar completamente a lo largo del siglo XXI a todo aquello que en los últimos 300 años la anglosfera ha construido, porque la realidad no tolera a quien no es compatible con ella, y la anglosfera lleva su apuesta de reducir la realidad al pensamiento subjetivo hasta las últimas consecuencias. Este es un problema kantiano, este es un problema que surge con Kant, que nace con Kant. El hecho de decir, ¿cómo veo yo el mundo? Pues así es el mundo. Y eso es un autoengaño monumental. Eso es situarse ante el mundo desde una perspectiva contraria, totalmente opuesta a lo que ha sido siempre la educación hispano-grecolatina, que es la de conocer el mundo tal como el mundo es y tratar de hacerse compatible con él para sobrevivir. La anglosfera plantea todo lo contrario. ¿Cómo veo yo el mundo? Y por lo tanto, tal como yo veo el mundo tiene que ser así para mí. Y exijo que el mundo sea así para mí. Es decir, si yo siento que soy un hipopótamo, un rinoceronte, un marciano, exijo que el mundo me trate a mí como si yo fuera un hipopótamo, un rinoceronte o un marciano, aunque sea un ser humano, por ejemplo. Estas son las características que exige la anglosfera para el ser humano. Claro, evidentemente esto solo puede desembocar en problemas psicológicos, en un autoengaño crónico, en todo tipo de problemas relativos a síndromes de personalidad, es decir, al enriquecimiento combustible de la psiquiatría, al enriquecimiento de la psiquiatría, a convertirse el ser humano en un combustible de enfermedades mentales. Se dice, la generación alfa es lo que los investigadores, ¿qué investigadores? Los diseñadores de la propia generación alfa llaman upagers, escrito upagers, es decir, que son conscientes socialmente a una edad muy temprana de lo que les rodea y que se convierten en consumidores más rápidamente, es decir, que están codificados rápidamente y están programados para consumir. Diríamos que, siguiendo la terminología de Aldous Huxley, en Un mundo feliz, los alfas son los consumidores optimizados por la anglosfera. Los alfas son los consumidores optimizados. La optimización del consumidor es la generación alfa. Ese es el gran objetivo de este informe y el gran objetivo de la anglosfera. Preparar para el mercado a los mejores consumidores. Entonces se dice que son los que maduran antes. ¿Maduran para qué? Para consumir. Ese es el objetivo de la madurez, el consumo, la satisfacción del mercado. El mercado tiene una erótica que se traduce en dinero. La erótica del mercado es tener y generar los más aptos consumidores, la optimización del consumidor. Según el censo de Estados Unidos, que es el que se considera como el mundial, porque este informe está hecho para Estados Unidos, desde Estados Unidos para el mundo, la generación alfa será, de nuevo la profecía, la generación más diversa de la historia, y esta realidad moldea las expectativas de los niños. Esta realidad moldea las intenciones de los diseñadores del informe. Afirmar que la generación alfa será la generación más diversa de la historia implica desconocer la historia, pero implica desconocer lo que fue el mundo griego. El mundo griego fue en su momento la civilización más diversa, pero más diversa de la historia y de la geografía. Es decir, en primer lugar no se puede concebir la historia al margen de la geografía, porque la historia está dada en un espacio, el tiempo está dado en un espacio. Aquí se olvidan de lo kantianos que son en otros aspectos. Pero claro, la historia de Estados Unidos se recorre pronto. La historia de Estados Unidos se recorre como los vetustenses recorrían el mundo, que dice el narrador de La Regenta, se recorre muy pronto. Es decir, afirmar que la generación alfa será la generación más diversa de la historia es no tener ni idea de lo que es la historia. Esto solo lo pueden afirmar desde los Estados Unidos. Quienes ignoran lo que la historia es, que no saben nada de historia. El Imperio Romano fue todavía más diverso que el Imperio Griego, y el Imperio Español fue todavía más diverso que el Imperio Romano, pero mucho más, porque geográficamente fue mucho más amplio. Entonces, claro, considerar que esta generación será la más diversa de la historia, ¿de qué historia? De la de los Estados Unidos, evidentemente, que no tiene ni 300 años prácticamente. Claro, esto es muy curioso, ¿no? Y luego, a continuación, fíjense ustedes, a continuación de esta afirmación se habla de Walt Disney,
Claro, lógicamente, porque solo en un mundo como el de Disneylandia se puede afirmar esto. Si el éxito y el encanto de Disney no fuera suficiente, nuestros datos muestran que ya tienen en mente una representación justa. No me cabe la menor duda. Esto es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Estados Unidos en Disneylandia, valga la redundancia. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad. Tardaba en salir el tocino mezclado con la velocidad. La generación alfa madura en una época de emergencia climática y sus actitudes reflejan esto. Sí, madura en una época de emergencia climática. Pues anda, que cuando llega la emergencia económica, la emergencia de las enfermedades, la emergencia de no tener dinero para enfrentarse a la enfermedad del cuerpo, es decir, pues bueno, claro, está la eutanasia, que siempre es una solución. No voy a entrar ahora si la eutanasia es buena o es mala, cada uno tiene sus ideas al respecto y en este punto estas ideas pueden ser tan legítimas unas como las otras, eso es una cuestión de cada cual. Lo que yo pongo aquí en tela de juicio es la combinación de incoherencias que se hacen valer simplemente para optimizar el consumo de una generación de inocentes, porque estamos hablando de criaturas que como máximo tienen 13 años y a las que ya se les ha tomado la medida para convertirlos en los recursos humanos cuyo trabajo estará hipotecado para el mantenimiento económico del sistema. Claro, esto es un acto de crueldad, a mi juicio, terrible. Esto solo puede proceder de la anglosfera, evidentemente. De tomar medidas a criaturas de 13 años para optimizar su trabajo antes de que se llegue a ejecutar para, insisto, optimizar su consumo, optimizarlos como consumos. Los alfas son los consumidores óptimos del siglo XXI, tal como aquí se presenta. ¿Están preocupados por el clima? Pues anda, que cuando se tengan que preocupar por sobrevivir al día, ya verán lo que es el frío y el calor. Los califican de guerreros ecológicos, es decir, tratan de orientar su lucha no por la libertad, sino por el clima. Bien, vale, ni entro ni salgo. Ellos son los guerreros. Mi vida ya está terminando, como suele decirse. Se añade, el 43% de los niños dice que ve a sus amigos los fines de semana y el 39% restante dice que los ve por internet. ¿Qué amigos? ¿Cuál es el concepto de amistad del siglo XXI? ¿Cuál es el concepto de amistad de la generación alfa? Pues el mismo que ha habido siempre. Los amigos son de dos tipos, los verdaderos y los falsos. Los amigos verdaderos son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar y los amigos falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar. Lo demás es retórica. Y si no, miren lo que ha sido su vida y verán los amigos verdaderos y los amigos falsos que tienen, han tenido y tendrán. Qué bonita es la amistad cuando forma parte de la literatura, como la locura. La locura en la literatura es muy entretenida, la locura en la realidad es un atentado a la vida. Pero bueno, para eso está Dostoyevsky, para seducir a psicópatas, como Nietzsche, y para que podamos interpretar literatura. Luego vemos determinados informes que en su detalle nos dicen lo siguiente. Los cambios en los intereses de los adolescentes y en sus materias favoritas, diríamos literalmente, en la escuela, son muy reveladores, obviamente. Hay un entusiasmo cada vez menor por los ordenadores y por la codificación de la información en todos los ámbitos, y un mayor énfasis en las actividades físicas o del mundo real. Bueno, vamos a ver. Pero es que lo que está en los ordenadores no forma parte del mundo real. Forma parte del mundo real del mismo modo que la ficción forma parte del mundo real. Lo que ocurre es que la ficción relata hechos únicos en unos términos que no se dan operatoriamente en la realidad, del modo en que los relata la ficción, pero que forman parte de la realidad. Es decir, cuando vemos una película en el cine o en la televisión que es ficticia, no abandonamos la realidad. Cuando leemos una novela que es ficticia, no abandonamos la realidad, incorporamos esa ficción a nuestra realidad. Otra cosa es que la gente crea en esa ficción o no, del mismo modo que unos creen y otros no creen en el cambio climático. Pero eso al cambio climático le importa muy poco, porque el cambio climático, sea o no verdad, se impone como si fuera verdad. Por lo tanto, no son necesarias más discusiones al respecto, ¿no? Del mismo modo que en el siglo XVII se imponía una determinada creencia religiosa y había personas que podían creer en ese Dios o no, pero eso era totalmente irrelevante. La existencia de Dios se daba por supuesta
y lo que la gente creyera o dejara de creer era irrelevante o simplemente ilegal. Y con esto ocurre lo mismo. Se podrá creer o no en ello, pero negarlo resultará ilegal dentro de muy poco y proscrito desde el punto de vista de la opinión del presente en muchos contextos. Por lo tanto, da lo mismo que se crea o no se crea. Las creencias no importan. Lo que importa es la fuerza que la creencia tenga para legitimarse por sí misma, nada más. Hay un entusiasmo cada vez menor por los ordenadores. Yo no sé en qué mundo viven estos, pero bueno. De manera similar, los ordenadores han bajado al 5º y al 8º lugar en la lista de intereses de los niños de 13 años como máximo. Y ahora cosas como vacaciones y animales o mascotas son más atractivas. ¿Y cuándo no lo han sido? Es una forma de jugar. Es una forma de jugar como otra cualquiera. Otra cosa es que algunas personas, como los veterinarios, por ejemplo, consideren que los animales no son juguetes. Pero cada cual tiene sus ideas. Dice aquí que las enfermedades familiares son la principal preocupación en 12 de 16 de estos niños. Claro, las enfermedades familiares, yo no sé cuáles son las enfermedades que no son familiares, pero bueno, literalmente eso dice el texto en inglés. Entiendo que puede hacer referencia al ámbito familiar, no lo sé, desde luego hay cada expresión. Aunque la preocupación por enfermar disminuye entre los adultos, para la generación alfa ocurre lo contrario, es decir, que es una generación de hipocondríacos. Pues si demuestran hipocondría, están claramente mostrando una vulnerabilidad psicológica muy acusada, que ya si hubieran leído a Molière en El enfermo imaginario, Le malade imaginaire, pues ya aprenderían a superar. Claro, decir, desde el momento en que alguien está mostrando una debilidad psicológica, pues manifiesta públicamente sus cartas. Ya he dicho antes que el ser humano es una de las criaturas más débiles de la creación o de la biología, sobre todo por la psicología. Es decir, si el talón de Aquiles del ser humano es la psicología. Por la psicología muere el ser humano. Si por la boca muere el pez, por la psicología muere el ser humano, porque la psicología convierte al ser humano en la criatura más débil de la naturaleza. El ser humano es débil sobre todo por la psicología y la anglosfera destruye sobre todo al ser humano destruyendo su psicología. Es decir, la anglosfera produce patologías a un grado industrial. Es decir, la patología que provoca la anglosfera en una sociedad de masas la provoca industrialmente, es decir, desde la potencia de una auténtica industria. Y claro, lo que genera anualmente, no sé si son 2,8 millones de alfas o no, pero ¿cuántas de estas criaturas van a ser víctimas de una patología que las tendrá completamente presas? Es decir, que si no te esclavizan por el trabajo, es decir, obligándote a vender por dinero tu libertad, es decir, a trabajar, te esclavizan por las patologías que te van a inocular psicológicamente. No estoy hablando de vacunas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más económico todavía, como es el enloquecimiento colectivo de la población a través de la promoción de diferentes patologías que se asumen como se puede asumir el aire que se respira o el agua que se bebe mientras haya agua que se pueda beber. Una última cuestión que va desembocando ya en el informe. Mantener a los niños entretenidos. Mantener a los niños entretenidos y a los adultos. Eso es el imperativo romano, el pan y circo. Y dice aquí este informe que estos niños, esta generación alfa, se ven muy entretenidos por el cine y por los archivos grabados, por los llamados podcasts, es decir, por los archivos grabados a los que se puede acceder de manera completamente libre en tiempo y forma. Hay claramente una intención de rehabilitar el cine, pero supongo que será cine de dibujos animados, porque no me imagino a niños menores de 13 años viendo El nombre de la rosa o El padrino de Coppola, ni otro tipo de películas que ya ni me permito mencionar. Básicamente entiendo que se trata de dibujos animados, ¿no? Pero se sitúa que básicamente los objetivos de esta generación son el cine y las mascotas, es decir, los fetiches animales.
Esto no revela tanto los gustos de estos niños cuanto la intención por utilizar a los animales y al cine como medio de moldeación y como medio de adiestramiento, como medio de amaestramiento de esta nueva generación de niños todavía, de adolescentes en ciernes, es decir, niños que dentro de 5 o 10 años van a ser plenos adolescentes. Entonces, claro, los dos instrumentos que maneja actualmente la anglosfera para optimizar el mercantilismo de esta generación, de estos recursos humanos, son el cine y los animales. Es decir, estos van a ser los grandes cebos para tener enjaulada, para tener amaestrada, para tener sometida a un mundo feliz a esta generación, a este mundo feliz de Huxley y a esta generación. El cine, la narración audiovisual, por decirlo de una manera mucho más amplia, porque el cine ya es un concepto completamente anacrónico, es un concepto del siglo XIX, casi, si vamos a ver, de principios del XX, digamos, del siglo pasado, de hace más de 100 años, pero sobre todo la narración audiovisual y los animales serán los cebos principales para mantener atenazada esta religión, porque el trabajo ya lo es decir, la compra de tu libertad por dinero, tú me vendes tu libertad por dinero, estamos como en los siervos de la gleba, completamente. Pero el cine y los animales. Y luego, claro, se dice que les gusta mucho aquellos programas en los que pueden bailar o cantar, mientras que la música es el género televisivo más rápido de crecimiento entre los adolescentes. Claro, ¿la música cuál? Yo vuelvo a preguntar, cínicamente pregunto, la música de Manuel de Falla, la música de Joaquín Turina, la música de Cabezón, la música de Tomás Luis de Victoria, ¿es la música que escuchan? Pregunto yo, no sé, porque es como se habla de música, pues pregunto por la música, ¿no? Pregunto por la música. Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, es decir, Mozkovsky, es decir, los valses poéticos de Granados es lo que escuchan, pregunto, ¿no? ¿Sí? Pues si les gusta la música, ¿qué música escuchan? ¿No? Y, claro, 62% de los adolescentes, aquí ya pasamos a los adolescentes, es curioso que hablando de la generación alfa, cuya máxima edad sería 13 años, hablen de los adolescentes. Bueno, porque aquí se trata de que la niñez se destruya en nombre de la adolescencia. Los adolescentes ven programas de entretenimiento. Los dibujos animados son algo a lo que hay que prestar atención. Sí, hasta los 50 o 60 o 70 años hay que prestar atención a los dibujos animados. Esa es la forma de entretener a los niños y a los adultos. Y luego, por supuesto, TikTok, la reina de las redes sociales, indudablemente. Se cita a Mark Zuckerberg y dice que este señor Zuckerberg ha descrito el metaverso como la próxima evolución de la conexión social, es decir, como el siguiente estadio del darwinismo, ¿verdad? Para la generación alfa. El siguiente estado de la conexión social. ¿Pero conectarse a qué? O sea, realmente, cuando el ser humano se subordina a la comunicación con quién y para decir qué. Siempre he dicho que las personas inteligentes se comunican pero no dialogan. Entre otras cosas, no porque no haya nadie con quien dialogar, sino porque simplemente no vale la pena. O sea, la comunicación que vale la pena es una comunicación básica y elemental para la supervivencia. Pero aunque el ser humano no puede vivir sin comunicarse, lo que no puede ocurrir, tampoco puede vivir comunicándose con necios constantemente, que es lo que básicamente permite el uso de las redes sociales, que es una forma de enloquecimiento industrial y masivo de la población. Los hijos de Aracne y de Narciso, el Narciso como cebo y Aracne como destino, es decir, caer en las fauces de la araña, que las fauces de la araña es la tela que teje, la araña es el arácnido que mece la tela, que mece la red, en definitiva. Y se subraya sobre todo la hiperconexión social. Claro, cuando alguien está hiperconectado socialmente, ya utilizo el propio término de la anglosfera, cuando está sometido a la conexión social, es alguien que desemboca en un mundo en el que resulta incapaz de hacer nada por sí mismo, porque necesitará siempre a los demás, no solo para sentir, sino para pensar, y lo que es más grave todavía, para obrar. El sentimiento, el pensamiento y la acción estarán subordinados a la industria masiva. Es decir, son seres humanos incapaces de hacer nada por sí mismos. ¿Qué oculta el informe? Oculta muchas cosas. Oculta la deuda interna, la deuda con la que estos seres nativamente nacen. Es que no son nativos digitales, son nativos endeudados, en definitiva. Es decir, cuando se habla de nativo digital, se están eclipsando, se eclipsan, se niegan, se ocultan otras natividades mucho más letales,
Es decir, son endeudados nativos, o nativos endeudados completamente, y son ignorantes crónicamente. ¿Por qué? Pues porque se les desposee de la posibilidad de hacer obras propias, de generar sentimientos propios y de desarrollar pensamientos específicos. Y lo peor que se le puede hacer al ser humano es limitar su originalidad. Claro, cuando todo el mundo ha de responder a un kitsch, ha de responder a una producción masiva y colectiva que naturalmente obedece a las mismas patologías, las limitaciones para ser original y por tanto las limitaciones para desarrollar una vida propia se destruyen completamente. Dije que al final querría volver a un ejemplo que tiene mucho que ver con el principio, por una apelación a la literatura que me parece muy importante. Se dice que hay un escritor, que no recuerdo su nombre, o aquí lo dice, pero no sé qué quiere decir este nombre, que es autor de una novela, dice aquí la novela, llamada Clara y el Sol, donde, cito, se describe una sociedad donde los adolescentes buscan la compañía de amigos artificiales, seres en apariencia idénticos a los humanos, pero propulsados por poderosas inteligencias artificiales. Bueno, esto es una forma de hacerse legible por las masas para no decir absolutamente nada nuevo. Y digo nada nuevo porque en 1641, y mucho antes de 1641 también, pero aquí voy a poner el ejemplo de 1641, un escritor como Luis Vélez de Guevara escribe una novela en la que un personaje se hace amigo de un amigo artificial que es un demonio al que encuentra en una redoma y al que da la libertad para hacerse amigo de él. La historia del género humano está llena de amistades artificiales, porque toda amistad en definitiva es un auténtico artificio que responde a muchos otros artificios. Pero fíjense que si hay que escribir una novela para inventarse un amigo artificial, vamos, esto es más antiguo que comer. Dice el narrador de El diablo cojuelo, cuando un estudiante, huyendo de una zalagarda tras una persecución policial por un lío amoroso, entra en un aposento de un alquimista y oye voces, no acoasmas precisamente, sino voces, y pregunta, ¿quién diablo suspira aquí? Nunca mejor dicho, lo de diablos, respondiéndole al mismo tiempo una voz entre humana y extranjera, es decir, entre física y metafísica, entre del mundo de acá y del mundo del más allá. Soy yo, señor licenciado, que estoy en esta redoma, a donde me tiene preso este astrólogo que vive ahí abajo, porque también tiene su punta de la magia negra, y es mi alcaide, 2 años habrá, es decir, es el alcalde que guarda su prisión. Luego, familiar eres, dijo el estudiante. Harto me holgara yo, respondieron desde la redoma, que entrara uno de la Santa Inquisición. Claro, él pregunta si es familiar de la Santa Inquisición, del Santo Oficio, es decir, si trabaja para la Inquisición. Y dice, para que metiéndole a él en otra de cal y canto, me sacara a mí de esta jaula de papagayos de piedra azufre. Pero tú has llegado a tiempo que me puede rescatar, que le rescate de la redoma en la que está metido, porque a este a cuyos conjuros estoy asistiendo me tiene ocioso, sin emplearme en nada, siendo yo el espíritu más travieso del infierno. El caso es que el estudiante, seducido por el diablo, lo libera de la redoma, lo saca de la redoma, y a partir de ese momento comienzan a mantener entre sí una relación completamente amistosa y completamente confidencial. Díganme ustedes si no hay un procedimiento literario muy anterior al de esta novela para crear, diseñar y convivir con amigos artificiales y muchísimo más inteligentes para cualquier época de lo que cualquier inteligencia artificial puede llevar a cabo, por la razón siguiente, y es que la literatura y el arte en general, y la literatura muy en particular, es superior a cualquier forma de inteligencia programada artificialmente. La inteligencia artificial es muy útil en el ámbito científico, es enormemente útil, pero es completamente ridícula y simpática en el ámbito de la creación artística y de la creación poética, porque la inteligencia artificial no es superior a la imaginación humana. El día que la inteligencia artificial sea superior a la imaginación humana, estaremos ante una novela mal escrita, además. Y le pregunta, ¿y usted quién es? ¿No? Y dice, soy el diablo cojuelo. El diablo cojuelo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Al parecer fue cojuelo porque fue uno de los que primero se rebeló contra Dios y fue uno de los primeros en caer. Y encima de él cayeron el resto de los demás diablos y le lesionaron las piernas. Entonces anda cojeando. En fin, es una narración completamente lucianesca, lúdica, cínica, pero con un alto valor crítico a la hora de interpretar la realidad.
y le pide que le saque de ese vidrio, que le saque de esa redoma, y a partir de ahí comienzan, insisto, una serie de aventuras enormemente reveladoras de la actitud crítica ante la realidad. Toma un cuadrante de esos y haz pedazos esta redoma, que luego en derramándome me verás visible y palpable. No fue escrupuloso ni perezoso don Cleofás, que así se llamaba el estudiante, ejecutando lo que el espíritu le dijo. Nótese que esto es un precedente clarísimo del Fausto de Goethe, cuando el doctor Fausto invoca la presencia de Mefistófeles. Y así, hizo con el instrumento astronómico Quijote, es decir, que destruye la redoma con ese instrumental, donde estaba el diablillo, y de allí sale. De tal manera que a partir de ahí comienzan una serie de aventuras. Y la primera de estas aventuras es ir a la zona más alta de Madrid para descubrir los tejados de las casas y ver lo que ocurre dentro de ellas, como un gran hermano que todo lo ve. Vamos a la Torre de San Salvador, mayor atalaya de Madrid, al tiempo que su reloj da la 1 de la madrugada, hora que tocaba recoger el mundo poco a poco al descanso del sueño, treguas que dan los cuidados a la vida, siendo común el silencio a las fieras y a los hombres, medida que a todos hace iguales. Y entonces allí van a ver, descubriendo los tejados de todo Madrid, qué es lo que ocurre dentro de cada una de estas casas, en esa literatura aparentemente costumbrista, mucho antes de que el costumbrismo lo inventaran los ingleses y asistían a la literatura española, y ver desde una óptica propia del gran hermano, desde un panóptico que Foucault nunca vio en la literatura, porque Foucault leyó muy poca literatura, y de hecho por eso escribió las obras que escribió, descubriendo mediterráneos muy tardíos, seduciendo a gente que tampoco ha leído literatura. Don Cleofás, desde esta picota de las nubes, que es el lugar más eminente de Madrid, más eminente en el sentido más alto, mal año para Menipo en los diálogos de Luciano, te de enseñar todo lo más notable que a estas horas pasa en esta Babilonia española, que en la confusión fue esotra con ella, segunda de este nombre. Y levantando a los techos de los edificios por arte diabólica, lo hojaldrado se descubrió la carne del pastelón de Madrid, como entonces estaba, patentemente que por el mucho calor estivo estaba con menos celosías y tanta variedad de sabandijas racionales, así llaman los seres humanos, sabandijas racionales, en esta arca del mundo, que la del diluvio, comparada con ella, fue de capas y gorras. Quiere decirse que todo lo que estos informes acerca de la generación alfa dicen descubrir lleva ya inventado muchísimos años. Y en definitiva, lo único que descubre este informe son las intenciones manipuladoras que sobre un conjunto impresionante de recursos humanos que ya tienen cuantificado 2,8 millones anuales, pretenden optimizar para hacer todavía mucho más rentable el mercado de explotación humana. Un mercado que tiene como objetivo básicamente comprar tu libertad con dinero para esclavizarte de por vida.